vamos a meternos otra vez a la situación de México, Violeta, en la mesa con los queridos Maxi Abogados, David Peña y Federico Anaya, Pero que nos den su que, opinión, que nos den su opinión sí, sobre... claro, 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 no lo podemos evitar. Ya está por ahí David, increíble, le ganó a Federico. Sí, 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 queridos días. Espero que estés bien y Cero ya nos Iván dos, contarás. cero Iván dos que le gano a Federico, ¿eh? Ya llevo la cuenta. Sí, sí, sí. David, Buenos querido, buenos días, días. buenos ¿Cómo días. estás? Y Pues bien, platícanos un poco sobre cómo ves esto que ha pasado en Colombia el día de ayer. No hay nada definitivo, pero todo apuntaría a que Abelardo de la Espriella, este ultraderechista, pues esté quedándose por 4 años acá, después de un gobierno de izquierda como el de Gustavo Petro. pues mira, ahora veía el enlace que hacían ustedes desde allá y los comentarios. Justo uno de los temas que proponíamos en la mesa era esta, este giro, yo no sé si giro, o esta nueva versión que está presentando Noboa en Ecuador, justo en la lógica de cómo se está moviendo o de cómo está transitando la derecha hacia ahora una derecha trompista, digamos, porque tiene hasta características especiales, ¿no? Digamos, este propio movimiento de Trump. Cómo se han estado moviendo estos países o cómo se han estado moviendo estos gobiernos. Este, en el caso de El Salvador, bueno, ya lo hemos comentado ampliamente, ¿no? Pero ahora me llamaba mucho la atención en el caso de Novoa este decreto que ahora les vamos a comentar, les vamos a platicar. Pero desde luego que dando seguimiento tanto la semana pasada a lo que pasó en Perú como ahora lo que está pasando en Colombia, vemos no solo el tema de la forma en la que se está literalmente partiendo los países, estos países que tienen segunda vuelta, prácticamente están 50-50, ¿no? O sea, tanto Sí. en Perú como en Ecuador, perdón, como en Colombia. Las votaciones quedaron 50-50, o sea, las ventajas en cada uno de los casos, tanto de Fujimori como de la Espriella acá, es de pocos votos en términos de la votación nacional. Lo que nos habla no solo del tema de la polarización, del posicionamiento que se ha tenido, sino sobre todo de la forma en la que personas, grupos de población que votaron por la izquierda, tanto en Perú como acá, durante muchos años, han sido, yo no sé si la palabra sea convencidos, encantados, engañados, lo que sea, por estos discursos de derecha. Claro que tiene que ver la influencia de los medios de comunicación, la presencia en medios, la presencia en redes, claro, pero hay algo discursivamente que está siendo atractivo para grupos de población que tradicionalmente, yo no diría históricamente, porque han fluctuado entre derecha e izquierda, pero que en algunos momentos estuvieron mucho más cercanos a la posición de izquierda. Entonces, creo que hay elementos mucho más finos de análisis. Creo que el señalar únicamente que ha sido o es por la influencia en medios o en redes de comunicación me parecería muy superficial, digamos, dejarlo ahí. Creo que hay otra forma de llegar, hay otra forma de comunicar, se está comunicando de forma distinta. En lo que desde la izquierda vemos como un mal el estar cercanos a Trump o el aliarte o el tener estas posiciones trumpistas, hay un grupo de la población en los países de América Latina que lo ve bien, que lo sigue viendo bien o que lo recibe bien. Y creo que ese análisis en cuanto al fondo del contenido discursivo, insisto, más allá de estas campañas de redes y de la estrella que se convirtió en el tigre o no sé qué, ¿no? Estas imágenes, ¿no? Todas estas grandilocuentes que se tienen. Creo que sí nos toca, insisto, desde la izquierda acá en México, Sí. hacer un análisis o hacer una revisión un poco más profunda, digamos, de cuáles son los mensajes que están llegando a estos grupos de población que sí están logrando transitar, no volcar, porque si se fijan, no, en ninguno de los dos países se volcaron a favor de la derecha, son diferencias mínimas, pero que sí han logrado cambiar ahora el escenario en América Latina, ¿no? Preocupante también la forma en la que interviene desde luego Estados Unidos y la injerencia que está teniendo
en distintas maneras en estos procesos democráticos en América Latina, ¿no? Pero este es un primer saque nada más del tema, que no era el tema, pero obvio, tenemos que comentarlo, ¿no? Ya está mi querido Federico también conectado. Pues una parte de él, la otra no la vemos, no sé dónde. Oh, Ya. Federico, buenos días. buenos días. Gracias, David. Pues bueno, querido Federico Anaya, Maxi Abogado, pues lo mismo que le planteábamos a David, pues estamos acá en Colombia, acaba de pasar la elección, todavía está en ciernes el resultado. Estábamos viendo en Perú que todavía sigue el conteo, pues es también menos de un punto porcentual la diferencia, y ahora en Colombia menos de un punto porcentual, y en ambos casos, así como en otros países, pues la abierta injerencia por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo una opinión breve, Federico, sobre las elecciones aquí en Colombia? Ah, a mí me parece fascinante que la izquierda colombiana eh, siga resistiendo, porque luego se nos olvida a todo el resto de Latinoamérica que Colombia es la república más conservadora del continente, que cuando hubo un intento de proceso de paz con las FARC, y las FARC intentaron, a través de la Unión Patriótica, la UP, entrar a un proceso electoral, la derecha los asesinó. Punto. O sea, esa es una cosa que hay que recordar. Y creo la otra cosa que hay que recordar es que Petro ganó hace 4 años porque hubo un estallido social en el año 21 que metió al debate político y a la arena política a muchas personas y generaciones que antes no estaban comprometidas. Y aparte revitalizó a muchos movimientos que ya llevaban mucho tiempo en la resistencia. Entonces, la izquierda colombiana en ese sentido es una izquierda nueva. Y el hecho de que haya ganado la elección hace 4 años y ahorita sea capaz de sostenerse como uno de los grandes competidores es una magnífica noticia. Aparte, bien presidencialistas que somos, no le hemos puesto atención a cómo quedaron las elecciones parlamentarias, que en Colombia aparte se hacen un poquito antes que la presidencial. Entonces, el pacto histórico tiene una buena bancada legislativa y eso lo han dicho todos los compañeros y compañeras allá. Entonces, nada más otro detalle. No es cierto, porque luego acá nos enredamos horripilantemente en México, donde no hay segunda vuelta, de que estén polarizados esos países. La segunda vuelta solamente tiene dos contendientes, entonces no hay modo que no se polarice, si me explico. Ahora, hay distintos resultados. Ahorita acabo de checar cuál fue el resultado el año pasado en Ecuador. En Ecuador, que también es muy clara que hay una polarización, Noboa y la derecha en contra de ahora fue Revolución Ciudadana, que en realidad es el movimiento de Correa. Este, las cosas no parecieron tan polares porque no estaban tan cercanos. Noboa ganó con 55% en contra de Luisa González con 44%. Pero la segunda vuelta tiende a dejar las cosas mitad a mitad. ¿Significa eso que la derecha es de ese tamaño? No creo. Y la otra cosa es esta. La segunda vuelta produce una especie de magia peligrosa. Una izquierda racional, por cierto, las entrevistas que ustedes nos presentaron el día de hoy, en todos los casos, las personas que van a votar Cepeda dicen, yo le pido a la gente que sea racional, ¿sí? Entonces Ujú. es un poco, pareciera que Mm. entendía que son racionales los que van por izquierda y son emotivos los que van por derecha, lo cual me parece en esta elección es cierto. Pero pensemos, ¿qué tanto una segunda vuelta le permite a las derechas hacer campaña emocional? Y le quita a las izquierdas latinoamericanas lo que tienen de fuerte, que es hechos concretos de política que ayudan a la mayor parte de la población. Y ya. Perdón por el rollo.
No, muchísimas gracias. Gracias, Federico, también por esta posición que tú tienes, por este análisis que haces también en términos históricos, también de lo que ha implicado para acá, pues la lucha también armada a la izquierda y bueno, una situación preocupante es que Abelardo de la Espriella pues declaró en campaña que iba a destripar a la izquierda y a pues el movimiento progresista y eso también es una preocupación. Entonces, por eso decimos lo que se avecina, si es que se reconoce este resultado, ¿no? Quizá también se maneje mucho en términos de polarización, porque está, ¿no? 48.7 contra 49.6, ¿no? Menos de un 1% de diferencia, y eso es también a lo que muchos analistas hablan de polarización, es decir, como tú decías, ¿no? No está 70-30 ni 80-20, sino prácticamente están en un empate técnico, más bien están en un empate técnico. Esa es una de las situaciones. Pero bueno, si David no quiere comentar algo más de este tema, le pregunto, pues iríamos al tema de Ecuador, que tú ya lo empezabas a abordar, querido David. Pero antes, antes de entrar a este tema de Ecuador, que también nos parece muy, muy importante, y pues a ver, ya veremos quiénes son estos países aliados que está autorizando Noboa a que militarmente pues desplieguen ahí algunos elementos que estaremos viendo también en este video. Vamos a verlo, se llama este video Ecuador, militares en Estados Unidos, y regresamos contigo, querido David, para comentar sobre este tema. Desde hoy, los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte, más preparado y que ya no pelea solo. Pues querido David, pues Hay después poco de que esta decir. reunión Sí. en el Pentágono, pues se da este acuerdo y de que los militares de países aliados podrán desplegarse por todo el país. ¿Qué decir sobre esto? Hablando Yo, de injerencias. yo creo que está ahí mismo ya o sea, a mí me llamó mucho la atención. Al principio alguien me decía, cuando empezó a rolar la información, me dijeron, es una fake news. Y Mm. entonces empecé a buscar y a rastrear información y no, efectivamente es un decreto publicado, les paso los datos, decreto ejecutivo 424, publicado el 18 de junio de 2026. En esencia, perdón, en esencia, el decreto ratifica una calificación que ya se había dado al tratamiento de la lucha contra las drogas o contra los cárteles en Ecuador como un conflicto armado interno. Tiene una calificación especial no solo en términos de derecho internacional humanitario, sino sobre todo en derecho constitucional ecuatoriano. Cuando se decreta o se declara un conflicto armado interno, se amplían, digamos, ciertas facultades para, sobre todo para las fuerzas de seguridad y fuerzas del ejército, ¿no? Es una regulación constitucional, es un establecimiento constitucional que se tiene en Ecuador. Entonces se ha utilizado estos decretos anteriormente justo para poder disponer, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas en combate en tareas de seguridad pública, ¿no? Entre otras acciones, ¿no? Suspender en algunos horarios, por ejemplo, establecer, digamos, como toques de queda, lo conocemos en México, ¿no? En ciertas zonas, establecimiento, por ejemplo, de retenes que son inconstitucionales en todo, digamos, en nuestros países y a través de estas figuras, de estos decretos de conflicto armado interno, se justifican temporalmente, ¿no? Entonces, esta serie de medidas, entre esas medidas ya se habían adoptado varias para combatir a los grupos de delincuencia organizada en Ecuador. Recordemos también que Ecuador, junto con muchos países de América Latina, incluyendo México, presentan grandes retos para enfrentar a los grupos de delincuencia organizada que en distintos momentos y por distintas causas
han tenido o han acrecentado el poder o la presencia en algunos puntos específicos del territorio o en algunas acciones o en algunas transacciones económicas, digamos, dentro de nuestros territorios, hablando en América Latina, ¿no? Ecuador no se salva de este cáncer, digamos, de la delincuencia organizada. Y entonces recurre a este tipo de medidas, como este tipo de decretos, digamos, extraordinarios. Ya se tenía un decreto de este tipo, el decreto 111, si no recuerdo, ahí por ahí tengo el antecedente, sí, el decreto 111, que era el antecedente de este que está publicando Aaron Noboa. Lo lamentable o lo extraordinario que a mí me llamaba mucho la atención es justo la lógica en la que se inserta este nuevo decreto, el 424, que es cooperación internacional, inmunidad e indultos y amnistía. Y solo los menciono brevemente los 3 puntos. El primero es la cooperación internacional, que era lo que él decía. El presidente Novoa en el video dice, facilita el apoyo y despliegue de militares, facilita el apoyo y despliegue de militares de países aliados, pues léase Estados Unidos, ¿no? En las provincias más afectadas para combatir, y ahí viene el concepto narcoterrorismo, otra vez sumándose a esta calificación que se ha hecho desde Estados Unidos de algunos grupos de delincuencia organizada como grupos terroristas, y digamos retoma esa nomenclatura, ¿no? Que ha sido señalada por parte de Estados Unidos. Segundo, inmunidad, el personal militar extranjero, si el punto anterior era grave, imagínense este otro, el personal militar extranjero gozará de inmunidad para realizar operaciones directas contra grupos criminales. O sea, total acceso al ejército estadounidense, pero además total impunidad, porque esto de inmunidad se lee más bien como impunidad para lo que puedan hacer el ejército estadounidense en territorio ecuatoriano. Y el último, el Ejecutivo se reserva amnistía, indultos y amnistía, dice, el Ejecutivo se reserva la facultad de conceder indultos, rebajas o conmutación de penas a policías, militares, e incluso civiles que participen en acciones dentro del marco de este conflicto. Es decir, hay inmunidad para el ejército estadounidense y hay impunidad para el ejército y la policía ecuatoriana en el marco de lo que está establecido en este decreto. No solo es este discurso de mano dura, de combate al narcotráfico, de combate a la delincuencia organizada, sino es un discurso ahí, creo yo, ya no es un discurso, es una acción literalmente de claudicación por parte del gobierno de Noboa ante la presión o ante la oferta, yo no sé cómo llamarla, de los Estados Unidos de tener presencia y control ya físico territorial en el Ecuador. Y esto, y con esto termino, y esto creo, si vemos cómo se va desarrollando el mapa geopolítico a nivel de América Latina, podríamos estarlo viendo, ojalá y no, pero podríamos estarlo viendo en otros países, incluyendo donde están ustedes. Además, más allá de lo que ya se tenía del Plan Sí. Colombia, de las bases militares estadounidenses, de todo lo que ya se tenía derivado de los años 90, creo que se podría venir esta nueva fuerza latinoamericana o esta nueva fuerza militar con presencia en América Latina, y eso obviamente nos mete una gran presión a México por el mismo discurso y el mismo tono que sigue manteniendo Trump sobre la posibilidad de tener incursiones terrestres, incursiones directas en el territorio nacional, con el pretexto, entre comillas, de combatir a la delincuencia y a los grupos que Estados Unidos ha denominado como terroristas. Gracias, David, y siempre un análisis bastante preciso. Federico, ¿cuál es el alcance que tú alcanzas a ver precisamente en este decreto que acaba de firmar Daniel Noboa, el presidente de Ecuador? Y si alcanzas a ver también, como esto que señala David, que esto pueda tener implicaciones también de medidas de presión de Estados Unidos en otros países también de este continente. A ver, Ernesto, yo recordaría aquí, conectándolo con la cuestión de la elección colombiana, este presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, el mismo que sacó el decreto que nos acaba de explicar David, ha- hace muy poquito, es decir, durante el periodo de campaña para la segunda vuelta colombiana,
eh, me parece que se entrevista con Del Espriella, el candidato de derechas, y señala que si gana Del Espriella, Ecuador va a ayudar de tal y cual manera. Entonces ahí hay una injerencia directa de Ecuador, no de Estados Unidos, de Ecuador, en la política colombiana. Ahora, dicho eso, pongamos las dos cosas, esa injerencia que acabo de mencionar y el decreto que nos acaba de explicar David, en el contexto hemisférico más grande. En noviembre del año pasado, Estados Unidos publicó su Estrategia de Seguridad Nacional. Y en la Estrategia de Seguridad Nacional, sección 3, que son las regiones donde Estados Unidos declara cuál es su estrategia. La primera región que va a analizar y a la que le dedica más espacio es el hemisferio occidental, es decir, las Américas, es decir, Latinoamérica. Y ahí hay una cosa interesante. La primera cosa que dice Estados Unidos en noviembre que va a hacer es enlistar, es decir, convocar a aliados locales en los países latinoamericanos, aliados de Estados Unidos. Y incluso les dice de una manera bien extraña, campeones regionales, como si fuera esto una especie de torneo, ¿no? Entonces los campeones regionales de Estados Unidos van a ser enlistados por el Pentágono, la Casa Blanca. ¿Cuál es el objeto general? Lo explica el documento, lograr una estabilidad tolerable para los Estados Unidos, es decir, proteger los intereses. Entonces van a enlistar campeones regionales, uno de esos campeones regionales es Ecuador. De hecho, ahorita acabamos de oír esta cuestión de que acabamos de estar en el Pentágono. Bueno, esas son las Ujú. reuniones de espacios de cooperación que incluyen el escudo de las Américas. Y Ecuador es parte de ese escudo de las Américas. Y un último detalle. El documento de seguridad nacional de Estados Unidos dice en esa sección de vamos a enlistar campeones regionales que Estados Unidos procurará que esos campeones regionales lleven a cabo actividades tanto en su territorio, pero incluso más allá de las fronteras de esos campeones regionales. Que, si ustedes se acuerdan, mucho más meses hacia atrás, Ecuador había venido teniendo problemas fronterizos con Colombia. En otras palabras, lo que nos explicó David del decreto hay que ponerlo en el contexto de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y de la participación de Ecuador en este Escudo de las Américas y los otros espacios de cooperación de los campeones regionales de Estados Unidos en América Latina. Muchísimas gracias, querido Federico. David, tú ya hacías referencia y hacían ustedes referencias a este decreto número 424 de Daniel Noboa. Y justo algo contrasta, ¿no? A pesar de que escuchábamos en el video cómo pues esto se da una vez que se reúne en el Pentágono el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pero el artículo primero señala que el artículo primero de este decreto dice que el Ecuador es un estado soberano e independiente, ¿no? O sea, es decir, por un lado acepta de alguna manera una injerencia en términos militares y del Pentágono directamente y de este país aliado por muchos intereses que también hay en Ecuador, que también después lo estaremos hablando en Colombia. No hemos entrado a hablar, pero tenemos ahí pendiente una entrevista también con el responsable de minas acá, pero de todos los intereses que hay de Estados Unidos en este territorio como en Ecuador. Y claro, pues se puede decir como discurso que es un Estado independiente, que es soberano, pero estamos viendo lo contrario. ¿Qué decir también sobre esto, querido David? No, yo creo que justo haces el tema, tú como buena economista y analista que eres, querida Violeta, justo el tema es aquí es el tema económico. O sea, desde luego que Estados Unidos está interesado en meterse a los países de América Latina. A ver, en meterse de forma mucho más descarada, porque nunca se ha salido en realidad. Siempre ha tenido Claro. intereses, injerencia, ¿no? O sea, siempre ha tenido como un pie adentro de todos nuestros países de América Latina, pero ahora hacerlo de manera mucho más abierta, de manera mucho más,
descarada, no sé si sea el término, porque tampoco es que hayan sido muy meticulosos antes, ¿no? Muy cautelosos, pero bueno, hacerlo de esta forma, desde luego que tiene que ver con intereses económicos de grupos empresariales estadounidenses o de grupos económicos, políticos de Estados Unidos, que tienen interés, valga la redundancia, en ciertos sectores de América Latina, en ciertos sectores de los países, digamos, de estos países. Entonces, lo que va haciendo es una suerte de influencia económica, presión a través o sea, es toda una estrategia, ¿no? Presión a través de lo de los aranceles, luego mete el tema de presión a través de la seguridad, empieza a combatir, a atacar extraterritorialmente, pasa lo de Venezuela a principios del año, ¿no? Este secuestro, invasión express a Venezuela, el secuestro de Maduro y de la compañera de su esposa. Entonces, va mandando toda esta serie de mensajes para ir acomodando, digamos, el tablero. Pero recordemos ahí que el tablero se acomoda en función de los intereses económicos estadounidenses, sí, geopolíticos, pero sobre todo económicos. Y creo que, aunque nos estamos saliendo del tema y no es la mesa internacionalista, lo que vemos, o el memorándum de entendimiento que se tuvo de Estados Unidos con Irán, los puntos que estaban referenciados en el memorándum de entendimiento y la lógica de frenar la guerra era a partir de intereses económicos. Así como se impulsó la guerra con intereses económicos en contra de Irán, se detuvo, bueno, o se intenta detener la guerra al final por la presión económica. Es decir, quien sigue moviendo las piezas en el tablero siguen siendo los actores económicos al interior de Estados Unidos, o digamos, no es que estén adentro de Estados Unidos, sino con estos intereses multinacionales o de grandes empresas o grandes conglomerados empresariales. Entonces, regresando al punto de América Latina, Ujú. creo que la lógica donde se está construyendo es esta presencia territorial, esta presencia física el ejército o los ejércitos va a permitir abiertamente que haya especialistas del ejército o especialistas civiles vestidos del ejército. Recordemos lo que pasó en Chihuahua también, ¿no? Que los agentes de la CIA iban vestidos de agentes de la Agencia de Seguridad Estatal, de investigación, ¿no? De la agencia ministerial de investigación estatal. Ahora se va a ver o se puede ver cómo va a haber un despliegue, insisto, no solo militar, policial, sino de inteligencia, de técnicos o personas especialistas, ingenieros, ingenieras, haciendo prospecciones, haciendo presencia territorial. Literalmente, en el caso, aquí ahorita estamos hablando solo de Ecuador. El despliegue territorial no tiene una temporalidad. Dice que es hasta que se combata, para combatir al narcoterrorismo. Eso puede durar 6 meses o 17 años. Es decir, y además si se abre la puerta al ejército estadounidense para que ingrese a un país, yo veo complicado que se le vuelva a cerrar la puerta, con todo respeto, ¿no? Si un país abre las puertas al ejército, le da más fuerza, le da más poder, va a ser muy complicado que después se le quiera quitar ese poder o que después se le quiera cerrar la puerta. Entonces, insisto, creo que la lógica del análisis que nos deriva este decreto, se tendría que revisar este decreto también a la luz de los estándares interamericanos, a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la luz de los estándares de Naciones Unidas, aunque aquí mi querido Federico dice el derecho internacional no existe, no sé qué, pero yo creo que se tiene que seguir haciendo este proceso de revisión cuando menos, para documentar, para evidenciar que este tipo de decretos y este tipo de decisiones tomadas desde la ultraderecha ahora ya, ¿no? Están violando derechos humanos, desde luego van a violar, o tentativamente estarían violando derechos humanos en el caso particular de Ecuador, Bueno, pero Jero, además están violando la soberanía, Cris, como dices tú, ¿no? Están violando ahí la está ya, soberanía, la ya, independencia. Dices, Violeta, y termino. El sí. artículo primero dice que Ecuador es soberano, libre e independiente, y en el resto de los artículos, pues literalmente le cede, le abre la puerta al ejército estadounidense, al gobierno estadounidense, y le dice, pase usted, ¿no? Entonces, el primer artículo, pues queda más de mención y ahí de testimonio, más testimonial que de contenido. David, ahí nada más una cuestión, porque hay una parte también que habla de afianzar la paz y la seguridad del continente, y yo no sé si eso, digo, le toca ahorita
a nuestro querido Federico y a Ernesto, pero si también forma parte de esta estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, que también lo podemos tejer ahí, ¿no? Me parece por cómo está planteado ya este decreto de Ecuador. Yo creo que ahí le aviento el balón en términos futbolísticos a Federico por el tema del escudo de las Américas, que era justo lo que él nos hacía referencia en la participación anterior. Efectivamente, el decreto hay que leerlo en el contexto de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y hay una cosa, a mí me sigue fascinando eh, la fascinación de toda la población con el derecho, que en realidad es un invento y es una linda idea, pero es un invento que normalmente no existe en la realidad. A ver, dice el artículo primero del decreto de Noboa que Ecuador es un estado libre y soberano. A ver, la parte loca de la historia es que eso no es incompatible con un principio que en los países de América Latina normalmente no discutimos porque nos duele mucho el nacionalismo, especialmente el nacionalismo anti-yanqui. Uno. Dos. América Latina es parte de la civilización occidental y cristiana. Por lo tanto, hay cosas que no termina de entender cuando no vienen de esa tradición. La idea de Estado soberano nació en Europa occidental cristiana. No existe en otros lugares. Y perdón por irme muy lejos, pero el Imperio Otomano tiene al mismo tiempo estados libres y soberanos, por ejemplo, los Emiratos del norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez, y tiene un estado soberano que es encabezado por el sultán otomano en Estambul. Ahora, ¿cuál es la relación entre esos emires, que son estados libres y soberanos, y aparte el otro, que es mucho más grande y que los comanda? Bueno, hay una palabra que sí se usa, por cierto, en ciencia política de Estados Unidos. Se llama suzerain o suzerainty. Suzerain, el suzerano, que la traducción en castellano es rara porque es señor supremo. Entonces tú tienes un Estado libre y soberano, Ecuador, que dice que es libre y soberano en el artículo primero del decreto 424, pero tienes un señor supremo, que es los Estados Unidos de América, que tiene una estrategia de seguridad nacional que dice que va a tener estos campeones regionales, uno de ellos es Ecuador, que pueden actuar incluso fuera de sus fronteras. Y por supuesto van a colaborar conmigo en las cosas que nos interesen a los dos. Esa es la parte linda. Pero en realidad lo que le interesa, o más bien el interés que pesa más, es el interés del Señor Supremo, el suzerain. Entonces, esta es una idea rara que la ciencia política angloamericana normalmente la usa, la palabreja suzerano, respecto de Oriente, del Imperio Otomano, de otros lugares, pero no, funciona perfectamente aquí. No es lo mismo la independencia y la soberanía de los países latinoamericanos o, por ejemplo, de Polonia, frente a el gran imperio de los Estados Unidos, o en aquel caso, mucho tiempo al Imperio Ruso, mucho tiempo a la Unión Soviética y ahora a la Unión Europea. O sea, no son exactamente igual de soberanos, ¿verdad? Unos y otros. Bueno, esta idea tenemos que meterla en el debate porque si no, nos vamos a perder teóricamente en el asunto. Y ojo, esto que acabo de explicar probablemente nos ayuda a entender por qué la extrema derecha latinoamericana no tiene en el fondo problemas. Ellos sí están actuando como agentes, en opinión de ellos, legítimos del señor supremo estadounidense. Ya, Ahora, gracias, Cada vez es mejor, gracias, ¿verdad? Federico. David, más allá de que si vayas a añadir algo a lo que está diciendo ahorita Federico, pasaríamos al siguiente tema, este caso también tan extraño y particular de esta pues alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, que o sufrió un secuestro o se autosecuestró. En fin, se le ha levantado todo un proceso. Al parecer le pidieron supuestamente 40 millones
esto corresponde a un desfalco del municipio, en fin, una historia bastante extraña. Entonces, David, no sé si te gustaría iniciar con este tema. También tenemos un video de esta alcaldesa que sale a intentar desmentir lo que se está diciendo de ella. ¿Cuál es tu mirada, David? Si quieres, empezamos con el video para empezar a contextualizar, ¿vale? Para entrarle Órale, al tema. va. Vamos a escuchar a la alcaldesa y regresamos con ustedes. Muy buenos días a todas y a todos. Hago este video con la honorabilidad que me ha caracterizado siempre, como una mujer de valores y de principios, por mi propio derecho y derivado de las múltiples publicaciones que se llevaron a cabo el día de ayer, miércoles 17 de junio, de parte de diversas páginas y de la propia Fiscalía General del Estado de México. Ante ello, preciso lo siguiente. 1. Ante los acontecimientos ocurridos el pasado domingo 31 de mayo y que denuncié el 1 de junio del presente ante la Fiscalía Especializada al Combate al Secuestro, manifiesto que atendí todas las citaciones y ofrecí todas las pruebas que me fueron requeridas por dicha institución, recibiendo un trato discriminatorio y de manipulación, por lo que exijo al fiscal general que conozca de manera directa mi asunto y que se investiguen todas y cada una de las acciones que tuvo el personal adscrito a dicha fiscalía. Me refiero a los ministerios públicos y del cómo manejaron la información que yo proporcioné, manipulándola con narrativas facciosas y mentiras, argumentando hoy una supuesta versión de un testigo con criterio de oportunidad, que a cambio de una reducción de sentencia dirá lo que otros quieren que diga. 2. Denuncio que detrás de todas estas acciones existe un propósito político para desacreditarme como persona, como mujer y como servidora pública en mi carácter de presidenta municipal del municipio de Tenancingo, Estado de México, teniendo datos y pruebas de que estarían detrás de esto subalternos que operan en territorio y que están bajo las órdenes directas de la Secretaría General de Gobierno de nuestro Estado. 3. Exijo que las autoridades competentes procedan en su investigación hasta sus últimas consecuencias para consignar a los autores y coautores de este delito en contra de mi persona, sin pretender crear chivos expiatorios ni crear falsos culpables. Reitero ante los ciudadanos tenancinguenses, principalmente ante los ciudadanos mexiquenses por el alcance que ha tenido esta información y a las autoridades, de mi disposición de colaborar como hasta hoy y para el esclarecimiento de estos hechos, para que se castigue a los verdaderos culpables. Asimismo, exijo a la Fiscalía General del Estado de México se conduzca con estricto apego a derecho y respete el debido proceso que la ley los obliga. 5. Por este medio, manifiesto a la ciudadana gobernadora, maestra Delfina Gómez Álvarez, mi reconocimiento a todas las acciones que ha generado para con los ciudadanos mexiquenses para tener acceso a la justicia. 6. En cuanto al señalamiento de que existe un desfalco al municipio, lo niego contundentemente y pido al órgano superior de fiscalización que se apersone en el momento que quiera en el municipio para que compruebe de que no existe tal hecho, que el municipio está financieramente sano. Condeno cualquier acto de injusticia y corrupción y que se utilice a las instituciones y a quienes laboran en ellas para lograr un objetivo político. Les digo a los ciudadanos tenancinguenses que aquí estoy con la frente en alto y que seguiré trabajando como siempre lo he hecho porque no tengo nada que esconder, que he llevado la administración del erario público de una manera honesta y transparente y que los resultados son tangibles. Seguiré dando la cara porque no le debo nada a nadie, que jamás actuaría de la manera en que se menciona. Soy una mujer íntegra y no será hoy ni nunca que eso cambie. Es increíble ver los alcances que tienen algunas personas por conseguir un espacio de poder, pero confirmo que el pueblo es noble, que somos más los buenos
y que nunca pesará más la maldad por encima de lo bueno. Agradezco infinitamente a todas las personas, ciudadanos, familiares y amigos, por sus llamadas y mensajes de apoyo y de solidaridad. A todos ellos que me conocen, les agradezco de corazón el respaldo en estos momentos. Seguiré adelante, no habrá silencio en mi persona. Llegaré hasta las últimas consecuencias porque la gente a la que me debo merece tener la verdad. Y para eso seguiré dando información de manera directa, yo, Nancy Nápoles, como la mujer íntegra que soy. Muchísimas gracias a todos. Pues vaya historia, David, que ya hasta el esposo y el cuñado y gente ahí fue detenida por este supuesto autosecuestro o secuestro. ¿Cuál es tu mirada? Mira, lo traía al tema en el debate acá porque justo me parece interesante hacer el análisis en la parte jurídica, pero también en la parte de lo político. A ver, nada más para contextualizar. Ella, Nancy Nápoles, es emanada de Morena e integrante de Morena, a quien indirectamente acusa de una guerra política es al personal de la Secretaría de Gobierno, que es Horacio Duarte, que es de Morena. Al mismo tiempo reconoce el trabajo de Delfina Gómez, la gobernadora, que también es de Morena. El fiscal del Estado de México fue ratificado, nombrado y ratificado por cuando hay el cambio de gobierno y es nombrado y ratificado por una mayoría de Morena. Digamos, ese es importante en el contexto político. Eh, Se inicia un proceso de investigación de auditoría a las cuentas públicas del ayuntamiento de Tenancingo. Yo al principio la primera idea fue Tenancingo en Tlaxcala, ya después fui la referencia de Tenancingo, Estado de México. Se empieza a hacer un proceso de revisión de auditorías, una serie de auditorías al municipio, y no se ha todavía denunciado, pero se empezó a filtrar información sobre que habría presuntamente un desfalco millonario a las cuentas del erario público. Hasta ahí va la información, digamos, en términos de las acciones institucionales, la propia auditoría, el órgano fiscalizador del Estado de México iba, digamos, sustanciando o encontrando elementos para sustanciar ese procedimiento. En ese inter del proceso de sustanciación, es cuando se da este incidente, digamos, un hecho muy raro, a mí se me hace particularmente extraño que lo que ella hace es, lo que ella denuncia el 1 de junio es que fue secuestrada y que a cambio de ese secuestro le pedían, o para ser liberada ella y habían amenazado a su mamá también, le pedían 40 millones de pesos. Esa era, digamos, la denuncia que ella presentó el 1 de junio. Cuando se empiezan a hacer las investigaciones de los rastreos, de los teléfonos, de las cámaras, se ubican personas muy cercanas al grupo de ella, incluso familiares, auxiliares, asistentes, operando con alguno de los vehículos que ella identificó o que ella señaló como parte de los secuestradores. ¿Por qué ahí es importante? Porque en el cruce de redes y de datos se logra identificar que estos teléfonos que están relacionados, o estas personas con esos teléfonos que están relacionados a uno de los vehículos en los que se ejecutó el secuestro, tuvieron comunicación con la propia secuestrada. Es decir, hubo comunicación entre los secuestradores, entre comillas, y la propia secuestrada antes y durante el secuestro, cosa que es pues bastante extraña, porque si te secuestran, pues no vas a tener comunicación tú con tus secuestradores en términos telefónicos, ¿no? Hablarle a los secuestradores o tú directamente, podría ser otra persona quizá quien esté llevando a cabo las negociaciones. Entonces se empiezan a identificar estos actores y se da la Fiscalía del Estado de México empieza a difundir información en donde se detiene a un grupo de personas, creo que hasta el momento van 6 personas detenidas, entre ellas una de las asistentes y familiares de la propia presidenta municipal. La presidenta municipal es liberada
sin daño, que bueno, afortunadamente, sin lesiones, sin haber sufrido ningún daño, solo con esta consigna de entregar 40 millones de pesos a los secuestradores. Ahí en esa parte de la historia no hay claridad, o cuando menos yo no tengo claridad en esa parte de la historia, si sí se entregó el dinero o no, Esa era mi pregunta. ¿no? Es si sí se entregó el dinero o no, si esto sirvió como para ganar tiempo y recuperar el dinero que no, que hacía falta, si ya está el dinero que hacía falta, si realmente hacía falta el dinero. O sea, Ujú. todas estas preguntas que nos quedan en el aire que yo no, cuando menos informativamente o lo que han dado a conocer los medios y la propia fiscalía, no queda claro cómo operó. Pero, y con eso termino, la forma en la que actúa la presidenta municipal en este secuestro, autosecuestro o simulación de secuestro o como sea, llama la atención, prende los focos rojos y el día sábado, si mal no recuerdo, la presidenta de Morena solicitó iniciar una investigación, no investigación, un procedimiento para suspender los derechos partidistas de la presidenta municipal de Tenancingo al interior de Morena. Es decir, qué tipo de información se puede estar manejando, que la propia presidenta del partido ya dijo que la forma en la que se conduce la presidenta municipal no es acorde con los principios de la Cuarta Transformación de Morena y que por lo tanto solicitó que se inicie un procedimiento para suspenderle los derechos a la presidenta municipal partidistas. Por lo tanto, deslindarse como Morena, digamos, ahora de la actuación que pueda tener de aquí para el Real la presidenta municipal una vez que se le suspendan los derechos partidistas. Creo que están un poco adelantándose a lo que pueda venir en términos informativos, judiciales o ministeriales para tener esta, yo no diría deslinde, pero sí separación de las actuaciones de la presidenta municipal. Insisto, el caso es muy raro, muy Sí. complicado. Por eso quería colocarlo aquí, no para dilucidarlo, pero sí cuando menos para colocar en el análisis cómo está operando, cómo es un caso, insisto, muy extraño, en donde vemos otra vez dinero, supuestamente un grupo, ahora ya suspensión de derechos políticos. Hay un escenario ahí complicado, pero bueno, ahí le dejo, nada más para seguir la discusión que me parecía interesante. Insisto, el caso, por lo complicado, lo raro. Yo nunca había visto una historia de este tipo ahora en México. Muchísimas gracias, querido David. Pues nada más hay 40 millones de pesos aquí involucrados y muchos elementos ahí que ahorita vamos a pedir la opinión también de Federico Anaya. Esto que tú decías, ¿no? Finalmente el partido Morena, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, es la que inició el procedimiento formal para la suspensión, ¿no? De los derechos de la alcaldesa al partido. Y también, ¿no? Veíamos en algunos medios de comunicación que la propia alcaldesa en Nápoles, ella demandó a varios periodistas por supuesta difamación y les está pidiendo 125,000 pesos por daño moral y violencia de género, ¿no? Entonces ahí se mete también otro elemento. Y lo último que también queremos pedir su opinión de Federico es que el 9 de julio pues se va está citada ya a una audiencia ya de imputación formal que nos pudiera también comentar Federico en el análisis que vaya a hacer, cuáles podrían ser las implicaciones legales que ella podría tener y enfrentar a futuro. A ver, Violeta, David, Ernesto, yo no estoy seguro que podamos opinar mucho porque, como el mismo David nos dijo, el caso es muy extraño y muy raro. Y todos los datos, incluso la cantidad que pidieron los supuestos o reales secuestradores, 40 millones de pesos, proviene en el mero fondo de filtraciones. Digo, la única involucrada directa que ella denunció que hubo un secuestro, es la alcaldesa. Bueno, si ella ha mencionado los 40 millones, bueno, entonces ya tenemos una cifra, ¿no? Pero tampoco nos ha dicho si los pagó o no los pagó, ¿verdad? Lo cual, Sí, nada más. la cifra ella la mencionó en la denuncia. No el pago, pero sí, la cifra sí. Ajá. Exacto. Y entonces no nos queda claro si pagaron o no pagaron, etcétera. Ahora, hay un supuesto en lo que nos expuso David que en realidad es como que otra vez muy idealista.
que todos los involucrados, funcionarios, Horacio Duarte, el fiscal, la gobernadora y la presidenta municipal de Tenancingo, sean morenistas, no significa realmente nada. Otra vez tenemos, pero a nivel mucho más pequeño, o sea, Estado de México respecto de los municipios, luchas territoriales geopolíticas de poder. Yo en ese momento no sé, la alcaldesa Nápoles Pacheco, de dónde proviene, cómo fue que ganó su candidatura, cómo ganó su elección para la alcaldía. Por lo tanto, no sé cómo se lleve o si es del mismo o no grupo de Horacio Duarte. Y aquí hay otro detalle. Más allá de lo que ella misma ha dicho, todo lo demás, si somos honestos, proviene de filtraciones de una auditoría que no deberíamos haber tenido conocimiento nadie. Es más, ella misma dice, Nápoles, pues que vengan y que venga la Auditoría Superior del Estado. Pero lo que nos dice David, ya estaban haciendo una auditoría. ¿Cómo fue que nos enteramos de los datos de esa auditoría? Suena que alguien está filtrando cosas. Y yo terminaría nada más con una advertencia que hace meses hizo Jesús Escobar Tobar en una entrevista que le hicieron a él respecto de las filtraciones últimas del señor Hertz Manero. ¿Se acuerdan en el pleito aquel del concurso de belleza, que había una investigación del padre de una de las concursantes del gran concurso mundial de belleza? Ujú. Y de repente la Fiscalía General de la República que está investigando nos filtra el expediente. Y Jesús Escobar, a santo de aquel caso, decía que había por lo menos dos tipos de filtraciones. Algunas son tácticas para avanzar la justicia. O sea, cuando un investigador ministerial encuentra que lo están boicoteando y que no avanza la cosa, filtra una investigación para que la prensa y la sociedad civil presione para que se haga justicia en ese caso. Esa es una y podría ser positiva. Pero también hay otras, que eran las que practicaba Hertz de manera sistemática, que son para hacerle daño a los demás. Y a veces uno no sabe de qué lado está el que está filtrando. Em, bueno, yo me quedo con esa reflexión de Jesús Escobar y lo que yo recomendaría es que veamos qué es lo que está ocurriendo. Yo quisiera pensar, como simpatizante duro de Morena, que si la presidenta del partido a nivel nacional ya tomó una posición y le pidió a la comisión de este Honor y justicia del partido. creo que no es honor y justicia, es otra cosa, pero bueno, a esa comisión que investigue Ah, la de Nacional de Honestidad y Justicia, de perdón. honestidad, es que es honestidad, no es honor. Sí. Este, em, bueno, quisiera yo pensar que tienen más elementos, pero otra vez, fíjense en la exposición que nos hizo David. ¿Cómo se enteró Morena de eso? Es otra filtración. Y entonces todo termina estando en la bruma. Y ojo, el Estado de México es uno de esos estados que tiene por lo menos tres regiones donde hay grupos de poder muy legítimos todos que pelean por el poder en el estado. Y ojo, Tenancingo, por cierto, ni siquiera está en el gran centro de poder Atlacomulco, que es el norte del estado, hacia occidente, no está en Texcoco, está en el sur, bueno, centro-sur. ¿Cuál es el juego geopolítico que está aquí? Yo no lo sé. Entonces, mi opinión es que no es extraño, es complejo y la opinión pública tendría que hacer muchas más preguntas antes de pasar al nivel de opinión. Gracias, Federico. Perdón, nada más, mi querido Ernesto, nada más. Sí, Estaba retomando información de la Fiscalía, que esta es información pública de la Fiscalía, que ya no es filtración, un poco lo que decía Federico, para salirnos de esta bruma de filtraciones, ¿no? La narrativa que tiene la Fiscalía, que está investigando y que ya detuvo a estas personas, dice que el plan para montar el falso secuestro comenzó en febrero entre José Roberto N. y Oscar N., esposo y cuñado de Nancy N., o sea, Nancy Nápoles, es decir, su esposo y su cuñado, quienes exigirían un rescate de 40 millones de pesos que debería salir del erario municipal. Aquí retomo la cita, ¿no? No es cita, digamos, es referencia de lo que está publicando la propia fiscalía.
Y entonces dice, Oscar N. habría contactado a un amigo identificado como Cristian N. para ofrecerle un negocio, entre comillas, por el que le pagarían 500,000 pesos si los ayudaba a simular el secuestro de un familiar. Y entonces empiezan a tener ahí las redes de vínculos, ¿no? Las redes de cómo se va orquestando. Y esto que yo les decía de las llamadas, que es la forma en la que se van relacionando, la fiscalía señala que entre el mes de febrero y mayo, hasta el 31 de mayo, bueno, hasta el 1 de junio en realidad, Oscar N., cuñado de Nancy, y su esposo tuvieron comunicación en al menos 136 ocasiones en el periodo mencionado, incluyendo el periodo en el que estuvo secuestrada. Mientras que el esposo de la alcaldesa, José Roberto, que negó en entrevista cuando fue detenido haber tenido comunicación con su hermano, se confirmó desde la fiscalía que había tenido 50 llamadas o 50 comunicaciones entre él y su hermano. Después señala la fiscalía que según lo que narra la propia Nancy, ella no fue entregada, ahí yo decía hace rato la forma en la que fue liberada o entregada, no, ella narra que se escapó de sus captores, que se escapó, digo, si algo más para meterle más ruido al chicharrón, ¿no? Que ella dice que ella se escapó. ¿Cómo logró escapar? Contó, y a esto ya citan de nota periodística, no es de la fiscalía, contó que aprovechó un descuido de sus captores y corrió para pedir ayuda a un domicilio cercano, desde donde llamó a su esposo. Por su parte, el director de seguridad pública, no sé quién, se trasladaron a su domicilio y ella refiere en su denuncia, y con esto termino, dice que le exigieron un soborno de 40 millones de pesos y cita a lo que ella declara en la fiscalía, que si no los tenía ella, los tomara de los recursos del ayuntamiento. Y termina la cita según lo que ella misma dijo en la Fiscalía del Estado de México. Entonces, hasta aquí, digamos, termino la referencia un poco en esto que decía Federico. Más que aquí creo que la intención no era opinar sobre la actuación de la presidenta municipal, porque no hemos hecho eso. Más bien es colocar el tema y justo hacer una parte de este análisis de que, insisto, el caso es sumamente raro, ¿no? En donde ya hay hoy personas detenidas con una narrativa de la fiscalía. Yo tampoco estoy diciendo que sea la verdad histórica ni que hay que creerle 100% a la fiscalía. Simplemente estamos contraponiendo aquí las posiciones de esto que dijo la fiscalía con el propio video que presentamos hace ratito de la versión, digamos, que está dando la presidenta municipal, ¿no? Creo que, insisto, el análisis está más colocado en esta condición extraña, extrañísima de lo que sucedió en el Estado de México y que yo no digo que se vaya a repetir en otros lados, como luego pensamos aquí o vaticinamos, pero creo que sí hay que darle seguimiento, creo que hay que darle seguimiento, insisto, más ahora que ya sabemos que a partir del fin de semana, pues se está iniciando un procedimiento para retirarle los derechos como militante activa de Morena, pues derivado de todo este entramado raro, extraño, legal, político que se dio en estos días. Perdón por arrebatar la palabra. No, no, no te preocupes, David, todo bien. Federico, vamos a suponer que fue una simulación de secuestro, pero no se llegó al pago, no se tocó el dinero del erario. ¿Qué delito sería ese? Es falsedad ante declaración, falsedad ante autoridad distinta de la judicial, que sería la ministerial. Y habría que ver qué tan penado está en el Estado de México eso. Tiende a ser poco penado. Y la otra cuestión, habría que revisar la Constitución del Estado de México, si tiene o no tiene. Entiendo yo que no tendría fuero. No lo tengo ahorita claro, si Estado de México es de los que tienen fuero o no a nivel local. Pero hay un dato duro, y qué bueno que David ahorita nos lo recordó. Tenemos 6 detenidos, lo cual significa que hay 6 personas que van a ser puestos a disposición de un juez penal mexiquense, y ahí van a tener que exponer la fiscalía su teoría del caso, que en realidad eso es lo que David nos estaba explicando ahorita. La narrativa de la fiscalía no es nomás una narrativa como la de los medios, es la teoría del caso. Están diciendo esto fue un delito, probablemente falsedad en declaración ante autoridad distinta de la judicial, y complicidad en eso.
Y luego habría que ver la trama, qué es lo que está ocultando de acuerdo con esa teoría del caso, y capaz de que la Ya, fiscalía puede encontrar. perdón, David, perdón, Federico, ya verifiqué, no tienen fuero. Ok. Entonces el Estado de México es uno de los 15 estados que no tienen fuero local. Lo cual significa que en cualquier momento podrían procesarla. Pero atención, si es por declaración en falsedad frente a autoridad distinta de la judicial y es relativamente baja la pena, entonces significa que puede seguir siendo alcalde y puede presentarse ella ante su juez penal para pelear el asunto, que me parece que es lo que está haciendo. Y aquí hay una cuestión que también es un dato duro. La oímos a ella como alcaldesa decir esto no pasó como dice la fiscalía. Es decir, ella está dispuesta a pelear en público por eso. Y supongo que la teoría del caso de la defensa de los 6 detenidos va a ir más o menos por el mismo lado. Pero habría que ver también si eso ocurre, porque luego resulta que en el supuesto de que hubiera habido una simulación de secuestro, que es lo que nos dijiste, Ernesto, pues en una de esas, ya que están detenidos, pues les cambian los intereses, ¿no? Y entonces Oscar N. y Cristian N. deciden que ya no les conviene la teoría del caso que está presentándonos en público la alcaldesa. Ahora, yo sí recomendaría que aquí volteemos a ver cómo está conformada políticamente Mm, la entidad mexiquense ujú. y dentro de eso, cómo se han organizado los grupos de Morena. Porque lo que sí me parece muy obvio es que ser morenista uno y ser morenista la otra no significa nada. Nos aventamos como 50 años de historia en este país donde los priistas se hacían pedazos los unos a los otros siendo del mismo partido. Entonces, creo que hay que seguir viendo cosas y hacer el distingo, como ahorita nos lo hizo David, entre las cosas que son filtraciones y las cosas que tenemos por ciertas. Ojo, David, no sé tú cómo hayas visto últimamente a la Fiscalía Mexiquense, pero la Fiscalía Mexiquense se parece a sus vecinas en el sentido Mm, de que acusa y luego se le caen las acusaciones, ujú. o es muy eficiente y acusa y sostiene sus acusaciones. Sí, sigue, sigue con los dolores que le aquejan a la mayoría de las fiscalías. Aquí Guadalupe Prudencio nos pone, a la fiscalía no le creo, ¿no? Pues nosotros tampoco, Guadalupe, no estamos planteando, O sea, nadie está defendiendo la versión de la fiscalía, estamos planteando como lo que los dice la dos. fiscalía es esto, lo que dice ella es esto, y vaigamos viendo a ver cómo se va del asunto. Por eso digo, la posición ahí va a estar muy interesante conforme vaya saliendo la información. Hoy dio una entrevista la presidenta municipal con Ciro Gómez Leiva y ella decía que va a preparar su estrategia de defensa hasta que tenga ya, digamos, la imputación formal de la fiscalía. Y eso va a determinar su defensa. Entonces, esto un poco lo que decía Federico, esperar a ver qué información tiene, qué datos de prueba tiene la fiscalía y en función de eso hacer su defensa la presidenta municipal, ¿no? Pero va a ser una novela jurídico, política, policial, bastante interesante las próximas semanas, cuando menos, para ver cómo se va desarrollando este proceso. Perdón otra vez por arrebatar la palabra, hoy Eh, ando muy no, arrebatador. Oye, pero déjame arrebatártela ahora yo a ti. Yo no litigo penal de manera sistemática como tú, pero por cierto, ahorita estaba acordándome que en algunos casos la fiscalía mexiquense sí ha sido más o menos congruente, pero siempre que ha sido más o menos congruente en sus acusaciones es porque hay una presión social muy fuerte. Hace más o menos 10 años, ojo, ya es viejo el caso, la fiscalía acusó muy bien a un feminicida, estudiante de la UACM, que había dado muerte a otra estudiante de la UACM. A mí me tocó darle seguimiento a ese asunto y la fiscalía hizo bien su trabajo, pero ahí tenías a todas las compañeras feministas defendiendo a la víctima y a la familia de la víctima. Eso también ha pasado en otros casos de violencia de género. La Fiscalía Mexiquense también acusó bien al Fofo Márquez, ¿sí? Y fue un caso de éxito. Eso ya es más, Tremendo. hace como 2, 3 años. Y no sabemos, pero asumimos que ha estado haciendo bien su trabajo en el caso de Tultepec, de los dos jovencitos que fueron papás y mamás, bueno, papá y mamá, si luego abandonaron al producto de su pareja. También ha hecho bien su trabajo, pero en todos los casos que estoy diciendo, la Fiscalía Mexiquense tiene detrás a la sociedad. Este,
Cuando eso no pasa, de repente la fiscalía deja caer cosas. Acuérdense, el juez mexiquense que soltó a un tío agresor sexual de su sobrina chiquita, la fiscalía dejó que eso pasara, ¿sí? Ahí el culpable definitivamente era el juez, si ustedes se acuerdan, pero la fiscalía dejó que las cosas llegaran hasta ese punto. Entonces, creo que hay que ir viendo los elementos y estar muy pendientes para ver cómo se comporta el caso. Los episodios de esta novela que les Ujú. traemos el día de hoy. Una nueva novela Una de nueva varias que novela hemos seguido. policíaca, político-jurídica, ahora en el Sí. Estado de Un México. detalle, Tenancingo no fue parte del operativo Enjambre, que era Mm. la otra cosa, duda que yo tenía. Entonces, no es que ese municipio haya estado en la mira de Fiscalía del Estado y Fiscalía General de la República como parte de los enredos de corrupción y crimen organizado. Bueno, en principio, no estuvo en el operativo Enjambre de 2024. Y ojo, no teníamos noticia de que fuera esto. Esto surgió así como que muy endogámico ahí de los Ujú. tenancinguenses. Creo que así Sí, es. tenancinguenses. Ok. Dos comentarios y terminamos. Dice Mónica Navarro, al ir con Ciro ya se acusó solita, ¿no? Es pregunta. Deja ahí en el chat, ¿no? Y la Bueno, otra, es un elemento para juzgar. sí, y la otra nada más para irnos contentos este día, Guadalupe Prudencio dice, los adoro, Maxi Abogados. Quédense con esa, quédense con esa. Eso. Sí, también nosotros los Ahí está. adoramos. Muchísimas gracias, querido David y querido Federico. Todavía quedan 2 minutitos, entonces le pasaría a David el micrófono para Y este yo último ya estoy tema. cerrando aquí el programa y todavía nos Sí, falta. Ay, sí, perdón, sí. síganle, ya estoy Nada más, produciendo. este último tema que habían propuesto, la soberanía nacional según Maru Campos, y estos intercambios también que ha tenido al respecto con Ariadna Montiel durante las últimas horas. Y bueno, la primera ahí poniendo también el TMEC, digo, desde otra perspectiva lo hemos puesto acá en Momentum, pero también en duda a partir de la seguridad de la nación mexicana. ¿Qué decir sobre esto, querido David? No, bueno, lo colocaban, lo puso Federico justo porque pues, este video raro otra vez de la Yo lo puse. gobernadora. Sí, Ah, fue Perdón, Ernesto. lo perdón. propuso Ernesto. No, 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 para el tema de Maru Campos saliendo a decir que es necesario que se entregue Rocha Moya a los Estados Unidos, que Morena, ¿no? Que el gobierno entregue a Rocha Moya y que si no, eso va a poner en riesgo inversiones, economía e incluso el Tratado El de Libre TMEC. Comercio, ¿no? El TEMEC, Sí. no, 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 no entiendo sus análisis, ¿verdad? Pero creo que ella sigue inserta en esta otra novela que tenemos ahora en el norte del país, ¿no? En donde se sigue haciendo la investigación, hasta donde tenemos entendido, por la presencia de los elementos de la CIA o personal de la CIA operando en territorio mexicano, en territorio chihuahuense, que es mexicano, sin permiso, sin autorización y sin conocimiento de las autoridades federales. Y ella está, pues, ya enfrascada en esta discusión, digamos, Rochamoya, Maru Campos, ¿no? Y ahora sale, no sé qué pueda venir, porque también tiene información ella, sobre todo información del gobierno estadounidense. No sé qué pueda venir en los próximos días, que más bien yo siento que el video se adelanta a algo que pudiera pasar en los próximos días por parte del gobierno estadounidense o por parte de quizá, y yo me aventuro, la formalización de la detención de Rocha Moya, que no está hoy hay una solicitud de detención cautelar, digamos, temporal, que ya no fue aceptada por el gobierno mexicano, pero un poco adelantada, intentando entender qué es lo que, hacia dónde va Maru Campos. Creo que la narrativa que ella nos quiere presentar va en ese sentido que posiblemente, insisto, yo estoy elucubrando, posiblemente Estados Unidos pudiera formalizar algo más ya concreto en contra de Rocha Moya, y ella ya se está subiendo adelantadamente con información que tiene privilegiada de Estados Unidos a ese tren o a ese barquito de una posible solicitud de detención de Rocha Moya. Insisto, es una elucubración mía. Si no, no entiendo yo por qué sale un domingo en la tarde en medio del Mundial a decir exijo que se entregue a Rocha Moya a los Estados Unidos. No sé, el timing político en Chihuahua quizás es distinto. También hay proceso electoral allá. Quizá el timing no lo traemos o no lo traigo yo desde acá, desde la Ciudad de México, pero pues lo único que yo me adelanto, me aventuro a pensar es que pudiera ser algo así en ese sentido, ¿no?
Gracias, David. Federico, también para cerrar, tenemos ya un minuto. A ver, Sobre este punto, yo nada más añado, desde mi punto de vista, yo siento que más bien viene algo contra Maru Campos y se está anticipando a eso. ¿Cuál es tu lectura? mira, puede ser cualquiera de las dos cosas, lo que dices tú o lo que dice David, pero yo recomendaría que la audiencia ponga atención, porque en realidad este tema de Maru Campos es exactamente el mismo que el de Colombia y Ecuador. Maru Campos es la campeona regional de Estados Unidos en México. Y lo que está haciendo Maru Campos es avanzar los intereses de los Estados Unidos. Ojo, yo creo que aquí es muy malo el silencio que hemos tenido de parte de la Fiscalía General de la República en el caso de Sinaloa. Y eso le permite a Maru hacer lo que hizo en ese video de domingo. Pero no nos olvidemos, quienes escuchemos a Maru Campos, que ella es, dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de noviembre del año pasado, un aliado regional y que está siendo utilizada con la voluntad de ella como parte de los intereses de los Estados Unidos en el hemisferio. Federico y David, muchísimas gracias. Abrazos. Gracias, Fuerte compañeros, abrazo. compañeros. Suerte allá en Gracias. Colombia y disfruten su tintico, que ya vi que les sirvieron por ahí su tintico. ¿Vale? Es agua. Agua. Bailoncito. Abrazos. Están Saludos a la hablando. audiencia, Bye. abrazos. Suerte, Pura agüita, abrazo. querido David. Gracias. Fuerte abrazo, Federico y David. Gracias.